Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estamos? En una nueva edición de No Convencionales, acá en nuestro canal de Twitch, de YouTube, en las redes sociales, en donde quiera que estés mirándonos, como siempre los martes ahora, en realidad, como siempre no, estamos en nuevo horario, nuevo día, martes 20 horas, con nuevo equipo. Damos la bienvenida a Carolina, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Feliz acá de que me den la bienvenida, feliz de sumarme al equipo de No Convencionales. Bueno, y muy contenta esta noche de poder compartir un rato, de charlar, de compartir con unos mates y poder ponernos en sintonía de lo acontecido estos días y cómo se viene esta semana bastante complicada. Excelente. Bueno, y está Silvana también. Detrás de un termo está Sí, Silvana ay, Reñones sí. y una pantalla que tenés a tu izquierda, que creo que obstaculiza parte de la imagen, pero bueno. Eh, Un desastre, sí, todo. esa es Pará, Silvana Reñones. Ahí pará, está, ahí ahora está. sí. Ahora sí, Ahí ¿cómo les ya pueden va? Buenas noches. apreciar todo su glamour. Buenas noches. Yo estoy como Patricia, me siento mal hoy. O sea que si digo una pavada voy a invocar lo mismo que Patricia, ¿viste? Viste que a Bueno, Patricia se sentía mal en un debate, en el segundo debate le tenía algo en el ojo. Parece que eso justifica todo ahora. Bueno, si quieren podemos empezar por ahí. Sería mejor para seguir que dejemos de tener este eco que hace muy difícil la interacción. Pero podemos empezar por el debate si quieren. ¿Lo pudieron ver? Más de una Sí. vez. ¿Más de una vez lo viste, Caro? Más de una vez. Me gusta volver a verlo, volver a ver si entendí lo que había creído escuchar. Y digo, no puede ser algunas cuestiones que escuchás. Así que lo vuelvo a ver el resumen, los comentarios. Y no deja de impresionar un poco, ¿no? La sintonía con la que se manejan los candidatos, que a mi parecer, un poco repitiendo también la escena de la primera parte del debate, se mantuvo bastante, aunque Patricia tuvo ahí algunos cambios en el medio del partido que seguramente la beneficiaron. El resto se mantuvo como la misma línea analítica, discursiva, que claramente les está marcando un buen rumbo también, ¿no? Sí, a mí me pareció también, me pareció que me dio la sensación de que Patricia quiso, no sé, hacer algunos cambios o mostrarse un poco más incisiva y la realidad no creo que lo haya logrado, sí creo que participó más, sí me parece que fueron poco contundentes sus participaciones, como agresivas, como falta de contenido. Me parece que, bueno, Miriam Bregman estuvo muy bien, Massa se mantuvo prácticamente, o sea, en la misma línea. Me parece que Milei estuvo mejor, o sea, me parece que fue más Milei en este debate, digo, más allá de que uno coincida o no, me parece que fue más él. Bueno, veremos después también, como decía Caro, a mí escuché el debate, me gustó, después escuché los análisis del debate, siempre eso me parece interesante. Y bueno, ahora queda la gran incógnita, ¿no? ¿Cuánto va a impactar eso? ¿Cuál va a ser el impacto electoral? Lo escuché a Durán Barba que dijo que en realidad no tiene, él no cree que tenga un impacto. Sí, grande, o sea, lo que dice Durán Barba es que no cree que le haga perder votos a nadie, sí lo que puede es poner bueno, un techo a alguno de los candidatos. Veremos qué pasa. Sí creo que salió en este debate un poco a destiempo, mucho más lo de Insaurralde, eso que en el debate anterior, cuando era más fresco y uno pensaba que iba a salir ahí, no salió. Bueno, veremos. Yo creo que igualmente creo que con lo que pasó después del debate, la corrida cambiaria y todo lo que se vivió hoy, creo que no, que realmente el impacto de eso ya hoy ha quedado desdibujado, bueno, por lo menos por la sorpresa y se puede decir el temor que generó la sociedad esta corrida, ¿no? Sí, me Así que, parece también que hay que ver como más hilando un poco más fino y más allá de lo que se dijo,
Yo estuve pensando hoy en el cómo se dijo, ¿no? Cómo en el debate también se sienten y se paran algunos en la cancha en tono de ganador o que se sienten ya que están más cerca de ganar y quienes ya se ven afuera. Porque en algún sentido, Milei y Massa, fíjense que en cada momento que hablaban o que respondían, le hablaban a la gente, ¿no? Ellos empiezan a hablar y se corren del eje de lo que les están diciendo y vuelven a hablar a la gente y todo el tiempo están dando un discurso, mientras que el resto era contestarse entre ellos, cuestión que a la gente también le cae pesado, ¿no? Pero bueno, es como me quiero sacar la bronca, lo voy a decir, y perdieron un montón de tiempo y un montón de derecho a réplica contestándose entre ellos. En cambio, Massa y Milei para mí se sienten en otro partido, ¿no? Están jugando otro partido, están jugando en otro escenario, y cuando los atacan, se corren de ese lugar y siguen hablándole a la gente. Me parece que eso te dice mucho también del discurso. Ujú, coincido. Gonza, ¿a vos qué te Sí, pareció? totalmente. Coincido también en revisar el cómo, porque eso habla mucho también de cómo se siente cada uno de los candidatos, ¿no? Si escuchamos a Patricia Bullrich en la forma de enunciar sus opiniones y hacer sus intervenciones, claramente aparece como alguien que no tiene expectativa de ser presidenta, por ejemplo. Y su discurso está totalmente anclado en la crítica. ¿Por qué? Porque, bueno, hay una racionalidad ahí que indica que no va a ser presidenta. Entonces, bueno, plantea eso, una posición crítica que además entra en crisis porque y un poco Massa aprovechó eso y hizo hincapié en esa crisis conceptual de la izquierda porque parece que entramos en una etapa de la política argentina en la cual no hay mucho lugar para limitarse a dar testimonio, como que lo que se está jugando es demasiado importante como para hacer un voto testimonial o jugársela para tener uno o dos diputados que den una opinión de izquierda en el Congreso. Entonces queda ahí Miriam Bregman en una posición más incómoda y conforme avanza el proceso electoral creo que se acentúa esa incomodidad. Por eso, en parte, creo que Miriam tuvo una mucho mejor performance en el primer debate y en este segundo creo que fue más deslucido. Por otra parte, a Milei yo no lo vi tan asertivo, lo vi más dubitativo, con más dificultades y en algunos ejes totalmente como fuera de lo que de la propuesta. Fue muy singular lo que pasó con el eje de ambiente, porque al negar el cambio climático, digo, o al negar la gravitación de la actividad humana sobre el cambio climático, en realidad pierde sentido el eje, ¿no es cierto? Porque bueno, si en todo caso es una cuestión de los ciclos de la naturaleza, esta ola de calor que estamos viviendo, ¿qué sentido tiene que haya agencias que se ocupen del tema o tratar de mitigar algo que es inconmensurable? Entonces ahí quedó totalmente desencajado, estuvo al borde de un discurso terraplanista. Entonces eso me parece que lo dejó deslucido incluso con su propio electorado. Coincido igual con vos, Silvana, en que no necesariamente esto tiene impacto electoral. Me parece que en líneas generales no, pero a la vez ayuda a sedimentar un poco lo que cada uno de los candidatos representa y además creo que sí es interesante que nos acerca un poco más a los candidatos, porque es un instrumento mucho más complejo el debate que las entrevistas periodísticas a las que se someten los candidatos del establishment. Por ahí candidatos como los candidatos peronistas normalmente están más acostumbrados al contacto ríspido con el periodismo, pero no es el caso de Javier Milei ni el caso de Patricia Bullrich, donde siempre, bueno, van a foros donde tienen entrevistas muy amables. Entonces en esto se notó claramente, por ejemplo, la dificultad de Patricia Bullrich para armar una oración. Oh, es cierto eso. Muchísimas dificultades. Y esto nos sorprende. Hay una nota de Leandro Renú en página 12 que salió hoy, si no me equivoco, o ayer, que
asegura que hay empresarios que tras ver los dos debates se preguntan cómo puede ser que Patricia Bullrich le ganó a Larreta la interna, Eso lo diciendo esta escuché, es mujer no cierto. puede hablar y ahora es nuestra candidata, dicen los hombres de negocios más importantes de la Argentina. Frente a eso, bueno, hay quienes se vuelcan por Milei y algunos todavía no salieron de su asombro. A Massa salvó la ropa, creo. Sí. Tuvo quizá una virtud, que es que frente a todos los cuestionamientos que recibió, y tiene muchos flancos débiles para recibir cuestionamientos porque forma parte de un gobierno que presenta muchos déficits y una economía en crisis. Frente a cada cuestionamiento tuvo una propuesta y eso me parece que a instancia de un debate es virtuoso. Porque es una actitud proactiva y además cuando uno propone frente a un problema de alguna manera está asumiendo una responsabilidad. Y eso es algo que los otros candidatos en líneas generales no hicieron. Y coincido con ustedes que tanto Milei como Massa fueron dos que se mostraron como presidentes. Sí, de todas formas, Gonza, a mí me deja mucho que pensar lo que decís de como que se les hubiera escapado la tortuga con Bullrich y el cambio que tuvieron o sea, de no elegir a Larreta, ¿no? Creo que la derecha de pocas veces deja las cosas al azar. Me gustaría, quizás hay que analizarlo más en profundidad, ¿no? Pero ponernos a pensar un momento si realmente no es parte de una estrategia o de acuerdos, digamos, previos, esta cuestión de decir, en serio, ella es la candidata de la derecha o realmente siempre o hace tiempo ya se están tejiendo esos vínculos con Milei, con los sectores empresarios, con los sectores poderosos, ¿no? Porque realmente cuesta creer que quién la está coachando, quién la está ayudando, quién la está bancando, o si quizás era y le soltaron la mano, porque realmente deja mucho que desear la presentación de Patricia, ¿no? Tanto en los debates como en sus declaraciones durante estas semanas, durante la campaña, realmente pareciera que hay algo más o hay acuerdos donde ya se pactaron y ella sale de la escena, ¿no? Sí, igual yo creo que también creo que hay dos cosas ahí. Escuché una entrevista a Massa después del debate en el que él también dice que, bueno, primero reconoce que Larreta es su amigo, dice que, bueno, que entiende que Larreta no lo puede decir, reconoce ahí también el rol de Macri, viste que incluso antes del debate hubo esa foto que se va a sacar Macri y que la sube el equipo de Patricia con ella, una foto que después medio que se desmintió, no sé bien, hubo ahí una cosa media rara. Así que también eso. Y después me pareció que encima sale el equipo de Patricia a decir, ganó Patricia el debate, y de hecho en la encuesta, viste que había una encuesta mientras vos mirabas el debate que te decía a usted quién le parece que ganó el debate, termina ganadora en esa encuesta Patricia. O sea, indudablemente algo no cerraba. Y también es cierto que los equipos de campaña mandan a sus militantes a votar en esa encuesta, pero me parece que también había que verlo como un Patricia en que incluso termina desdibujada por su propio equipo, por Macri, que me parece que la apoya, pero no tanto ahora. Y bueno, y además de su performance personal, que indudablemente, ella vos la escuchás igual, la escuché yo después y ella dijo, no, yo creo que estuve muy bien, estuve muy contundente. Eso es importante, ¿no? O sea, ella no, bueno, ¿no? No, ella se vio muy bien, Sí, no dice. acredita, pareciera no acreditar. De cualquier modo, es cierto, a su favor, Silvana, que a favor de Patricia digo que su performance fue muchísimo mejor que en el primer debate y algo que ningún competidor le puede ocurrir es pasar inadvertido y no protagonizar la escena. En este sentido, Patricia Bullrich era la que más terreno tenía para recorrer por todo lo que, por su situación, digamos, en el plano electoral y supo un poco protagonizar. Con una incomodidad muy clara, ¿no? Que es que cada vez que interviene tiene que dividir su energía entre Javier Milei y Sergio Massa. Eso es un desafío desde el punto de vista de la comunicación. Cada vez que habla tiene que dividir su fuerza y eso, bueno, tiene un efecto, la hace menos eficaz y sobre todo
cuando hay dificultades para oraciones unimembres, imagínate para oraciones más complejas. No, Pobre pero Patricia. aparte, yo creo que también la dificultad la tenía, digo, también Sergio, ¿no? Sergio Massa, porque la realidad es que mira un balotaje, hoy ya nadie cree, no sé, es algo que nos sorprenda, que en realidad alguno de los candidatos, digo, Massa o Milei puede ganar en primera vuelta, ¿no? Según las Bueno, encuestas o lo que uno Milei vamos puede viendo. ganar en primera vuelta, lamento noticiarte, Silvana. No lo digas, no lo llames, diría. Bueno, en realidad creo que en un balotaje, para llegar a un balotaje, Sergio Massa necesita que Patricia no caiga tanto. Sí, Entonces, también en eso, digo, iba en el de pensar quién era ahí, a quién tenías que, con quién tenías que polarizar, y creo que igual, bueno, igual resultaba, igual tenía el este, que lidiar con los dos, ¿no? Pero me parece que ella buscaba polarizar ahí, y Sergio también tenía en esto de que, en realidad, tener claro que me parece que Patricia conviene que esté ahí, que siga, ¿no? Que el votante de Patricia todavía no se vaya. bien. Aprovecho para que mencionás a Milei, para salirnos un poco de que tiene que ver estrictamente con el debate y hablemos de la campaña y de este momento político en un sentido más amplio. Más adelante vamos a hablar del dólar y de la crisis que hay en eso, porque no solo es financiera, sino que tiene mucho que ver con lo político y con la campaña electoral. Pero quiero enfocarme en otro tema, en otra arista en realidad sobre este mismo tema, que creo que va a empezar a ganar volumen en las próximas horas y aparece en el newsletter que envía Iván Jagroski en Cenital, Off the Record se llama. Iván plantea que Javier Milei, con esto de empujar una corrida cambiaria, tiene por supuesto un fin estrictamente electoral. Vale decir que esto no pasó en las campañas anteriores, de la manera en la que lo planteó Javier Milei ahora. Recordemos incluso en un periodo de transición entre Mauricio Macri y Alberto Fernández que Hugo. hubo economistas Ujú. cercanos al oficialismo actual que buscaron acercar posiciones con el macrismo para ponerle un techo a la corrida cambiaria. Milei está haciendo exactamente lo contrario, aún sin haber ganado las elecciones. Por el contrario, tratando de generar una corrida que le genere obstáculos al gobierno para poder granjearse más votos. Eh, ¿Qué dice Jagroski? Que Milei eh, está frente a una situación compleja y por eso se la juega por el todo, porque perciben en La Libertad Avanza que el techo de Milei es cada vez más rígido y que entonces se vuelve cada minuto más necesario ganar en primera vuelta y por eso queman todas las naves para ganar precisamente en primera vuelta, que es algo que vos planteabas recién, Silvana. Eso por un lado. Y por otro, algo que va a empezar a tomar notoriedad pública en las próximas horas, que tiene que ver con una operación, porque lo es, lo digo así, contra Javier Milei y La Libertad Avanza, una operación muy compleja. Dice Jagroski que grupos, personas que se hicieron pasar por inversores extranjeros, lograron penetrar en el entorno muy cercano, hiper cercano de Javier Milei y establecer vínculos que perduraron durante 5 meses, ¿sí? 5 meses apalabrándose a gente del núcleo duro de Javier Milei, prometiéndoles inversiones de afuera. Y parece que desde el núcleo duro de Milei aflojaron demasiado, se relajaron, entraron en confianza, dijeron cosas que no debían y hay registro de esto. Puntualmente hay una de estas personas que pidió dinero, pidió millones de dólares a cambio de información privilegiada y hay registro fílmico, hay cámara oculta de esto, dice Iván Jagroski, y sospechan desde el espacio de La Libertad Avanza que hay muchísimo más material. Esto seguramente tome mayor volumen en las próximas horas y también así se explica esta avanzada de Javier Milei sobre el peso para
desprestigiar también cualquier cosa que pueda surgir desde el oficialismo, ¿no? Porque todo lo malo que se diga de Milei en este contexto económico va a ser interpretado como un manotazo de ahogado del oficialismo. Eh, no necesariamente es así, pero creo que esta información hace que tenga más sentido el proceder de Milei, que está prendiendo fuego la Argentina literalmente. Ujú. Yo escuché ayer, anoche, no sé si era actual la entrevista o estaba repetida, porque la verdad la agarré en la televisión, una nota que le hace Hellman, Chiche Hellblum, a Milei. Y él habla, una nota larga es, y él habla Sí, de todas fue las... ayer esa entrevista. No sabía si era en vivo o había sido grabada, porque la agarré empezada, ¿no? Pero él dedica gran parte de la entrevista a contar todas las operaciones que sufrió de parte de Patricia Burrich y de su marido. Y en la que los culpa a ellos de todas las operaciones que recibieron, desde meterse con su vida personal hasta adjudicarle maniobras y dichos recortados que él no tenía que ver. Justo hoy sale esto. Pero después, hoy también me pasa que escuché un economista en la radio y que decía que en realidad provocar una corrida cambiaria en Argentina es muy fácil porque es muy barato. Así que también digo, si sumado a cualquier operación, la realidad es que hoy es tan vulnerable el sistema financiero argentino, que dice que uno comentaba, el economista que cualquier grupo inversor con 30 millones de dólares en Argentina provoca una corrida cambiaria importante. Así que eso es también, También digo, es cierto que eso es un escenario que siempre ha sido posible, ¿no? O sea, en nuestra historia reciente siempre ha habido gente que ha podido desestabilizar. La cuestión es ahora, creo que más pasa por la política que por la economía. O sea, claramente ahora tienen una persona enfrente que puede encabezar un proceso en el cual todas esas acciones tienen lugar, ¿no? cierto. Y de alguna manera uno se pregunta si Milei es un monstruo generado por esos poderes económicos o generado por nosotros mismos en algún punto. Cuánto de la campaña se le ha dedicado también a hablar de Milei, a hacerlo crecer, a mencionarlo. Y bueno, ahora de alguna forma tiene una espalda tan grande que cualquier sector inversionista, cualquier sector desestabilizador encuentra en él la persona correcta para llevar adelante estas políticas, ¿no? Es también para pensar por dónde va a seguir la campaña, si vamos a seguir, o sea, obviamente en un balotaje tenés otro escenario, pero acá tenés un par de días por delante y hay que pensar bien por dónde cada uno de los sectores que los contrincantes de Milei tendrían que encarar la cuestión. Porque lo único que sucede es que el tipo sigue creciendo y sigue creciendo en esa imagen, porque también nadie para de hablar de él. Es cierto. No sé, ahí salió, yo lo noto a Massa, hoy lo vi, escuché creo que hubo una conferencia después de lo de la corrida cambiaria, diciendo que tenían identificados a quién habían provocado esta corrida, y lo noté como muy firme con esas cuestiones, igual que el otro día cuando en el debate vieron que le preguntan por Isaurralde, y él le dice a Patricia, yo a Isaurralde le pedí la renuncia, vos no hiciste lo mismo con Milman. Y lo noté, creo que eso era un cambio de posición que puede ser, espero, sea positivo, y hoy lo vi también con esto muy firme. Bueno, vamos a ver Sí, no cómo la hablamos coloca. casi de Massa. Yo digo, lo veo muy enfocado en la campaña y peak performance, diría Rebord, pero al margen de su desempeño como candidato, que viene siendo muy bueno y increciendo, el panorama económico es el que es y es dramático. Ujú. Entonces creo que ahí Massa tiene una dificultad. En realidad no la tiene Massa, la tenemos todos esa dificultad, porque no es solo la disparada del dólar blue, que como se dice una y otra vez, es un mercado totalmente marginal, donde operan pocas personas y con muy poco dinero hacen elevar esa brecha. El problema es el efecto de eso, porque Total. cuando vemos que el dólar blue cierra a 1.000 pesos, como hoy, que se cotiza entre 9.90 y 1.010 pesos, ocurre que las cosas no tienen precio. Y hoy lo que no tiene precio es precisamente el dólar. Digo, la gente que maneja muchísimo dinero se pregunta, por supuesto, cuánto es lo máximo que estarían dispuestos a pagar por un dólar.
Y hoy esa gente no encuentra una respuesta. Entonces, en la medida que las personas que manejan muchísimo dinero, que manejan el dinero de las grandes empresas que tienen actividad en la Argentina, no encuentran un techo a la cotización de $1, entonces nada tiene precio. Y cuando se pierde el precio, cuando se pierde referencia, empezamos a notar que desaparecen los productos también, desaparecen los artículos. Exactamente. Acá en Buenos Aires, que todas estas cosas siempre ocurren un ratito antes, ya hoy empezaban a faltar o a escasear algunos productos. Y si empezamos a navegar en Mercado Libre y a querer comprar cosas de tecnología y demás, se pausan las publicaciones y empiezan a operar ese tipo de cosas y a aumentar los precios de una manera que, bueno, a priori no tendría mucho sentido porque el dólar oficial está clavado. Pero bueno, el mercado y la gente que compra y vende toma decisiones igual y eso tiene un efecto devastador. Las declaraciones de Milei en torno al dólar y, y no solo el dólar, sino algo más complejo, como son las tenencias en peso y los plazos fijos, fueron tan graves y tan inéditas que hasta la Cámara de Bancos, o sea, la Asociación de Bancarios, no de trabajadores, los dueños de los bancos se pronunciaron. Sin nombrar a Milei, pidieron responsabilidad democrática. En un comunicado que lanzaron Sí. hoy, dijeron que en el marco de los 40 años de democracia, en pocos días se celebrarán las elecciones presidenciales. Es por ello que los candidatos que aspiran a gobernar la cosa pública tienen que mostrar responsabilidad en sus campañas y declaraciones públicas. En ese sentido, dice el comunicado de ADEVA, los candidatos deben evitar hacer declaraciones infundadas que generen incertidumbre en la gente y volatilidad sobre las variables financieras. Recomendar no renovar los depósitos no hace otra cosa que generar preocupación en un sector de la población. La carrera a la presidencia debe basarse en las competencias de ideas y capacidad de implementación de esas ideas. Una advertencia directa a Javier Milei, que viene desde un sector en el que se supone que Javier Milei debería granjear respaldo. Bueno, la Cámara de los Bancos ha salido a pedir a Milei que pare. ¿Por qué? Porque Milei dijo, desarmen los plazos fijos, vayan a dólar. Y eso Claro. es un peligro. Por otra parte, no hacía falta. Digo, es algo que se viene viendo. En general, la gente que está habituada a tener plazos fijos en pesos hizo la cuenta, digo, para no clavarse en que te devuelvan el plazo fijo el 23 de octubre. Digo, en un panorama en el que todos sabíamos que no sabíamos en que nadie sabía nadie sabe lo que va a pasar el 23 de octubre en materia de cotización de nuestra moneda. Pero bueno, esto genera más ansiedad y más incertidumbre. En el mismo sentido, les cuento una noticia reciente que tiene que ver con una denuncia a Javier Milei en la justicia por incitación a la violencia económica. Es algo que algunos ya venían reclamando en las últimas horas. La abogada Valeria Carreras denunció hoy penalmente a Javier Milei luego de que el candidato por la Libertad Avanza llamase a no invertir en plazos fijos y calificase a la moneda nacional como excremento. Las declaraciones y ampliación de sus dichos en centros medios de difusión no hacen otra cosa que agitar un delicado momento económico nacional e internacional, dice la denuncia. Yo en general, por ahí discrepás conmigo, Silvana, desconfío de cualquier acción legal, de que cualquier acción legal pueda resolver un problema político. No, Pero bueno, totalmente. Lo hemos hablado, de hecho, acá. Y vos fíjate que si vamos a eso, el otro día, ayer en la entrevista que estaba escuchando, le pregunta en un momento, bueno, digo esto en diferencia a Patricia, que, viste, cada vez que le preguntaba, ella dice que Cristina tiene que ir presa, que le quiere poner una cárcel, quiere crear una cárcel y a la cárcel le quiere poner Cristina Fernández de Kirchner y no sé qué otras cosas más que dice, viste, que la verdad que me hace mal escucharla. Si no puede ser esta mujer que diga estas cosas. Le preguntaban ayer a Javier Milei y él decía que le preguntaban si él qué haría con Cristina Fernández de Kirchner, si le gustaría verla presa. Él dice que ellos en realidad, los libertarios,
creen en la República y la independencia de poderes, dice, si la justicia la tiene que condenar, yo en eso no me voy a meter, o sea, incluso se diferencia de Patricia en eso, mostrándose mucho más republicano, y dice, yo en realidad en esto no me importa, nosotros los libertarios creemos en la división de poderes, dice, si me preguntás a mí en una opinión personal, es otra cosa. Le dice, ¿cuál es tu opinión personal? Que es una chorra, pero yo no lo voy a... O sea, en algún punto también, yo personalmente creo que no hay que usar la justicia para resolver cuestiones políticas, pero digo, me parece que en eso también, en las entrevistas posteriores al debate, siendo que a Patricia la critican tan fuerte por eso, por inventar recursos legales y además querer violar todas las garantías constitucionales, Javier termina siendo mucho más racional, si querés, o mucho más constitucionalista que Patricia en eso, cosa que es mucho decir, ¿no? Digo, o sea, me parece que eso termina siendo un punto incluso para analizar los que creían que lo veían siempre muy border, me parece que termina incluso siendo mucho más racional, mucho más coherente que Patricia Bullrich en ese aspecto. Sí, de hecho no es la primera vez que él se jacta de defender las instituciones y la República, porque durante el debate también en muchas ocasiones él dijo, no, esto yo, ¿qué quieren que diga? Yo me diferencio del resto porque voy a respetar las instituciones. Se muestra desde un lugar republicano de derecha, ¿no? Incluso hoy también en los diarios internacionales se lo denomina incluso desde Estados Unidos, ¿no? Como el liberal de ultraderecha, pero eso no lo saca desde un esquema de la política, ¿no? Como que él ha tratado, de alguna manera, desde su discurso, de meterse como un hombre de la política, de dejar de ser el empresario, el tipo que hablaba de negocio, el que hablaba solamente de economía, para ser un tipo de la política. Y eso también lo remarca cada vez que quiere hablar de la defensa de las instituciones, la defensa de la República, incluso habló de una reforma constitucional. O sea, ¿por qué te va a importar la Constitución si vos no la vas a respetar? No, él se pone en ese lugar de sí la voy a respetar, pero como tiene que ser. Sí voy a cumplir tal regla como se tiene que cumplir, ¿no? Como lo dijo también con la ley de armas. Dice, no, esto no va a ser un cada uno compra lo que quiere. Voy a hacer cumplir la ley, ¿no? Entonces eso también lo está poniendo y se está poniendo él desde un lugar de ejecutor de políticas. Sí, Creo que incluso hay una con, diferencia ahí, ¿no? sí, incluso con los órganos, viste que salieron hoy sale el Incucay sale a repudiarlo, porque él en realidad cuando le pregunta por la venta de órganos, le dijo, no, nosotros no vamos, no decimos que se van a poder vender los órganos. Él dice que lo que hay, lo cambia el discurso, lo modera y dice, lo que yo creo es que hay una gran burocracia que hace que tengas un montón de gente esperando un órgano y un montón de gente que quiere donar un órgano y no se realiza porque hay en el medio una gran burocracia que impide que eso se haga rápidamente. Ya salió incluso, y bueno, Sí. hoy sale el Incucay a decirle, mire, en realidad no es así, y lo repudia de Lo que pasa alguna es que los manera. donantes de órganos estamos vivos. Eso Entonces, yo me no. quedé pensando, Gonzalo, justamente, ¿no? Cuando, de hecho, hasta lo iba a anotar para comentarlo, porque digo, cuando él dijo, hay 300.000 personas Sí. posibles como potables donantes, yo me quedé pensando, ¿quiénes serán, no? Esas personas, ¿serán los desocupados? ¿Serán los enfermos? Digamos, ¿quiénes son esos 300.000? Porque nunca lo precisó, ¿no? Y con mucha exactitud tiró el número. No, pero aparte, yo lo que digo es, hay tejidos, hay, por ejemplo, todos podríamos ser donante de médula. O sea, y no hay ninguna Claro. burocracia. Vos vas, te anotás en cualquier laboratorio de lo que estás habilitado y podés donar médula. O sea, pero en realidad yo creo que, no sé a qué órgano se refiere esos que generan tanta burocracia. Digo, de los que podemos estar vivos, ¿no? De hecho, ahora, si tenemos en cuenta que desde que salió en el Congreso la ley Justina, todos somos donantes salvo que nuestra familia diga que no. O sea, viste que antes tenía que decir exactamente que vos eras donante. Bueno, ahora se presume que vos sos donante, salvo que vos hayas manifestado no sé, en tu DNI, cuando lo fuiste a cambiar o cuando fuiste a hacer el carnet de conductor, que te preguntan, vos hayas manifestado que no sos Claro. donante de órganos, sino ahora todos somos donantes de órganos y eso es un logro. Así que, no sé, no era poco claro, ¿viste? Aparte tiró 300.000 así como por tirar, me parece, ¿no? Medio Ya tirar que fruta. que volvemos al tema del debate, uno de los aspectos que tenemos para conversar hoy tiene que ver con la desigualdad laboral en lo que hace a su perspectiva de género, Carolina.
Sí, por supuesto, me parece que ese tema quedó dando vueltas del debate anterior, ¿no? Yo dije, bueno, a ver si lo retoman y bueno, claramente en el eje de trabajo y producción fue algo que volvió a aparecer. Cuando él, como así tira lo de los 300.000 posibles donantes, tira números que vos decís, ¿cómo hace para tener tanta impunidad para decir cierta información que es totalmente chequeable y irrefutable, ¿no? Pero bueno, sin ánimos de posicionarnos en particularmente lo que él dijo, me parece que un poco el eje de la desigualdad laboral en términos de género fue un poco mencionado por todos los candidatos, ¿no? Él tiró la piedra probablemente, pero todos también la agarraron para poder rebatir y poder discutir. Incluso ahí Massa saliendo a defender a las compañeras Patricia y Miriam fue muy, Sí, muy sí. particular esa situación, donde ellas claramente no quieren ser defendidas por el candidato Massa. Pero bueno, cuando Milei sale a decir lo de la desigualdad, decir, bueno, no existe, lo dijo así como con mucha certeza, no, no, eso es mentira, lo de la brecha salarial en Argentina, cuando existen millones de investigaciones, de cifras, de organismos que se dedican a combatir esa brecha salarial y vos decís, ¿cómo puede ser que diga semejante cosa? En Argentina, por lo menos en los últimos 10 años, no se ha bajado, no se ha logrado pasar el techo del 27% de desigualdad en términos de brecha salarial, y lo que también me parece que le está faltando entender a Milei y que podría haberlo mencionado Massa o Bregman o cualquiera de los candidatos, es que pensar la brecha salarial como un único eje de desigualdad en el trabajo también es complicado, ¿no? Porque Es solamente cierto. estás hablando de cuánto ganás, solamente estás hablando de un número que se mueve, digamos, un análisis de forma vertical, cuando en realidad uno se pone a pensar todos los factores que hay colateralmente para esa situación y cómo la brecha es también horizontal y se complejiza mucho más, ¿no? Y se genera una desigualdad mucho más grande cuando uno lo piensa en términos horizontales. Así que la verdad me parece que sería interesante para cualquiera de los candidatos poder pensar la brecha en términos horizontales, ¿no? Y a esto me refiero con, por ejemplo, las tareas de cuidado, cómo vivimos todavía en una sociedad que a pesar de muchos avances que tenemos, las tareas de cuidado familiares siguen recayendo en términos súper generales y sobre todo hay algunas estadísticas que están buenas en los últimos años que muestran cómo en algunas regiones del país es muchísimo más marcado que en otras. Por ejemplo, el NEA, el NOA, son sectores del país donde cualquier número que vos puedas promediar es el doble, ¿no? Donde las mujeres tienen el doble de responsabilidad sobre las tareas familiares y los cuidados familiares. Después, Claro, a ver, sí, perdón. si podemos aclarar esto de una perspectiva diferente en torno a la brecha salarial y corregime si me equivoco, a ver si entiendo bien. Milei lo que dice es que por una misma tarea, varones y mujeres ganan más o menos lo mismo, que no es significativa esa brecha, pero lo que hay para contrastar con esto que dice Milei, que en algún punto es una falacia, es que por razones culturales que hemos dado en llamar patriarcado, una gran cantidad de mujeres terminan desarrollando tareas que están generizadas, trabajos que están generizados, trabajos que son realizados muy mayormente por mujeres, como por ejemplo las trabajadoras de casas particulares, que es uno de los trabajos peor pagos de la Argentina. Pero es más, te doy un ejemplo. Mira, yo esta discusión la tuve porque muchas veces hablando con gente, con afiliados o dirigentes de los sindicatos me decían esto, ¿cómo de dónde sacan eso? Porque a veces en el Estado te preguntan, ¿de dónde sacan esto de que la remuneración es distinta para varones y para mujeres y acá nos pagan por categoría y si todos somos categoría de FV, cobramos lo mismo los FV, los varones que las mujeres? Y yo les daba un solo ejemplo para que pudiéramos entender aún en esos casos en el Estado, el presentismo. Probablemente cuando una mujer tenga hijos, nunca en tu vida cobras presentismo. ¿Por qué? Porque como están a cargo las tareas de cuidado, si el chico se enferma, la que se queda es la madre. Esa es la realidad. Y cuando uno tiene chicos chicos, los chicos se enferman. Y siempre la que se queda es la madre. Vos podés tener un empleado varón. A mí me pasaba, incluso yo teniendo, trabajando para el Estado y teniendo compañeros varones, me pasaba que, claro, tenía compañeros que tenían 4 o 5 chicos. Ellos nunca faltaban. Ellos nunca faltaban. Entonces era genial. En cambio, yo tenía un solo hijo que lo cuidé, en mi caso, en una familia monoparental. Cada vez que mi hijo se enfermaba, y uno sabe que cuando tiene hijos chicos vivía en la guardia,
y el que se queda es la madre, porque el certificado es con cuidado materno, porque uno no puede dejar al chico solo. Entonces vos nunca en mis años que trabajé en el Estado cobré presentismo. Digo, es solo un pequeño ejemplo para tener en cuenta de porque lo mismo lo hemos discutido también mucho más, por ejemplo, no solo estando, sino en el acceso a la tarea. Es obvio que cuando vos te toca rendir un concurso, es muy probable que tu compañero varón tenga un montón de horas más para estudiar. Porque tu compañero de varón sale a la casa, sale de trabajar y se va a sentar a estudiar. Y vos tenés que ya ir de tu trabajo y tenés que pasar a buscar al chico y estar pensando qué comes y qué le haces de comer y estás estudiando. Yo tenía un compañero que siempre me decía, dice, ¿por qué no te pones a estudiar? ¿Todavía no leíste eso? Y yo le decía, préstame tu mujer 4 o 5 días en mi casa y después nos fijamos a ver si yo leo lo que vos lees o no. Porque esa es la parte, no solo que hay un montón de plus que están asociados al rendimiento del trabajo y al presentismo, que las mujeres cuando tenemos hijos nunca los cobramos, sino que además en el acceso se nota un montón. Se nota un montón porque vos no tenés los tiempos, o sea, a vos te cuesta un montón llegar al cargo y además te digo otra cosa. Los años más productivos de las mujeres, digo, son esos años en los que uno no le duele el ciático para estudiar, que no te jode la vista, que son esos años que vos realmente podrías quizás tener. Nosotros estamos criando. En esos años los compañeros varones avanzaron muchísimo en la carrera y nosotros tenemos nuestro despegue profesional probablemente mucho después de los 30 años, cuando ya nuestros hijos más o menos se acomodaron, se quedan solos o lo podés dejar con la niñera. Y eso es una realidad que vivimos las mujeres todos los días. Entonces, cuando te preguntan estas cuestiones, muchas veces se invisibiliza, pero la realidad es que cualquiera que está sabe que indudablemente en el trabajo nunca estás en igualdad de condiciones, desde el ingreso hasta después. Sí, incluso Bueno, el sí, techo de cristal existe. Totalmente. hay una cuestión muy clara que tiene que ver con la ley, o sea, con qué necesidad uno se pregunta, existiría un artículo en la ley de contrato de trabajo que garantiza que las mujeres tienen que cobrar lo mismo que un varón por un trabajo. ¿Para qué vamos a legislar algo si eso no fuera real, no? O sea, esos son los casos que uno dice, pero ¿para qué tiene que haber una ley si es algo lógico? No, no es algo lógico. Son esos casos de discriminación positiva que realmente son necesarios para poder establecer cierta equidad. Pero bueno, además del elemento que vos mencionás, el presentismo, que es creo uno de los más determinantes en el momento de pensar la diferencia salarial, también tiene que ver con la ocupación de tareas en un marco laboral, en una especie, ya sea en el Estado, ya sea en una empresa. Uno dice, ¿qué tareas? Y ahí también volvés a la desigualdad de forma horizontal o cualitativa, si lo querés ver de esa manera, ¿no? Porque vos podés decir, sí, como dice Milei, entro a un lugar y hay misma cantidad de mujeres que de hombres, pero ¿de qué están trabajando las mujeres y de qué están trabajando los hombres, ¿no? En el caso de Neuquén se nota mucho eso. Por ejemplo, las petroleras, las empresas eléctricas y demás, empresas donde los salarios son interesantes, generalmente las mujeres son las que están limpiando el baño, las que están haciendo tareas administrativas, ¿no? Las que están cocinando y los varones tienen que ver con otras tareas que muchas veces implica irte de tu casa muchos días, ¿no? Generar ciertas capacitaciones fuera de tu hogar, cuestiones que uno como mujer automáticamente las rechaza porque sabe que no está en condiciones de poder afrontar determinado trabajo, aunque más allá de que no te lo ofrezcan, porque también a las empresas muchas veces no les conviene o dan por hecho que vos después no vas a poder en vez de permitirte el margen de duda, ¿no? Pero ni hablar cuando te ven que sos mujer, que estás en edad reproductiva, como dicen muchas empresas, ya eso es un filtro, ¿no? Entonces, que realmente no deje de existir o no se luche por resolver esta cuestión, no solo de lo legal, sino desde lo cultural, es muy grave. O sea, que Milei tenga el descaro de negar esta situación en vez de luchar para que se resuelva, es bastante complicado. Incluso en un informe que salió hace poco de la OIT, decían de que si progresivamente fuéramos teniendo en Argentina ciertas políticas de igualdad de género en términos laborales, de acá al 2083 recién tendríamos cierta equidad. O sea, claramente si tuviéramos un gobierno con Milei, esto se retrocedería hasta el 2200 más o menos. Porque son políticas de que tenés que trabajar en el día a día y de forma permanente para poder dar un paso a la vez, Y ¿no? después, y te agrego otra cosa, Caro, que también es muy notoria y que es mucha la diferencia que hay entre las trabajadoras del Estado y las trabajadoras públicas. Las trabajadoras privadas, perdón, las trabajadoras privadas
la diferencia en cuanto a protección y todo es enorme. Las trabajadoras del Estado cuentan con incluso protección a la hora de si son víctimas de violencia de género, tienen licencias especiales. La realidad es que hoy eso el trabajador privado no lo tiene y muchas de las mujeres te dicen que han trabajado siempre en el privado, que de hecho es un arma de doble filo, dicen ellas. Porque es cierto, genera que después no las quieran contratar. O sea, de alguna manera las medidas, si vos no controlás, las medidas que pretendés que sean para ayudar de discriminación positiva terminan siendo un obstáculo, terminan siendo un argumento más para no contratar a las mujeres. Y la realidad es que uno no puede obligar en el privado al empleador a contratar mujeres. Entonces, genera esto. Yo atiendo a muchas mujeres y me Bueno, es dicen, relativo eso, perdón Silvana, en realidad es una pregunta. A la hora de emplear, digo, las empresas, por ejemplo, no pueden discriminar porque sí a alguien que aplica para un empleo, por el hecho de ser mujer o por tener determinadas enfermedades o por cuestiones o por perspectiva de género. no, es que en realidad ni siquiera te lo dicen así. Muchas veces las políticas de contratación ni siquiera sacan un cargo en el que vos aplicás. La realidad, vos ves que hoy, ¿cuándo sale un concurso en una petrolera? Nunca. Vos mandás currículum y ellos te toman si quieren. O sea que vos no sabés si aplicás, no sabés si el que está al lado o si cumpliste las condiciones y el de al lado no. Porque ellos contratan a quien quieren, en base a quien quieren. Hoy no existe concurso en el privado. Vos mandás el currículum a recursos humanos y ellos si precisan un cargo, te llamarán o no. Sí, de hecho, Gonzalo, yo te preguntaría si a vos alguna vez en alguna entrevista de trabajo te preguntaron si tenías hijos o no, y bueno, en el caso de tenerlos, ¿acaso le preguntan a los varones lo mismo que nos preguntan a nosotras, ¿no? De, ay, ¿tenés resuelto con quién lo vas a dejar? ¿Y cómo vas a hacer si se enferma, ¿no? O sea, realmente creo que generalmente le preguntan a la mujer, y eso no quiere decir que lo anoten así como, no, bueno, Pepita no puede dejarlo con nadie, así que no viene a trabajar. Pero es un antecedente para rechazarte como tantos otros, como tampoco te van a poner, vos no podés venir a trabajar porque tenés sobrepeso, o no te van a decir que no venís por pertenecer a un espacio, Minoría, sí. una minoría de cualquier tipo, ¿no? Sí, Pero que conozco un existe. caso puntual de una colega periodista que aplicó y tenía muy avanzado el proceso de contratación en una empresa periodística muy importante y con un prestigio progresista también muy importante. Y al momento de ya prácticamente cerrar su contratación le avisaron que no la iban a contratar porque bueno, pusieron alguna excusa. Y bueno, resulta que esta colega se estaba haciendo un estudio médico que por las características de este estudio genera como unos datos en su evaluación médica que eran coincidentes con los de un embarazo, pero ella estaba al tanto de esta situación y no estaba embarazada. Entonces, sabiendo esto, fue y le habló directamente a los que estaban diciéndole que no la iban a contratar y dijo, mirá, yo ya sé que no me quieren contratar porque creen que estoy embarazada, pero no estoy embarazada y me vas a tener que contratar igual porque ya renuncié a mi otro trabajo. Sí. Pero es en ese sentido muy violenta la política corporativa frente a estos temas. Sí, y la jurisprudencia laboral ha avanzado mucho sobre el tema de cuál es el vínculo que se genera en el postulante que ingresa al sistema de evaluación. Por eso te digo que en función de eso, hoy las empresas, en los procesos generalmente, vos ni siquiera sabés si competís con otro. Sí, claro. Han buscado la vuelta para no caer en eso. Entonces, no llaman a concurso, no hacen convocatorias, y si lo hacen a través de reclutadoras. Viste que ahora han aparecido un montón de empresas reclutadoras en la que te dice, se busca operario para base que haga pipi, pipi, pero vos no sabés para qué empresa estás aplicando. No, no, y las primeras entrevistas normalmente son virtuales, de modo que tampoco es que vas ahí a una empresa y te encontrás con otros que ves que están ahí Exactamente. haciendo fila para lo mismo. Exactamente. Y tampoco podés medirte, vos decís, no, la verdad que yo sabía más que esto.
o este tenía menos diploma que el mío, yo creo, no, nada, vos ni sabés para quién te están reclutando, ni sabés quiénes son los otros candidatos, y bueno, y en función de que como cuando se había avanzado en poder jurídicamente desmenuzar cuál era el vínculo que había para poder determinar si había discriminación o no, las empresas rápidamente encuentran la salida y ahora contratan reclutadoras, y las empresas de servicios petroleros, que son las que por ahí no trabajan con reclutadoras, se hacen con currículum que vos dejás y te llaman sin decirte más nada. Claro. Pero bueno, es como que A mí siempre se va buscando. me hubiera gustado escuchar de todas maneras de los candidatos el cómo van a resolver esta cuestión, porque la realidad es que Milei, quieras o no, fue el que puso en la agenda el tema, ¿no? Él dice, esto no es real, esto no va a pasar, no es así, pero el resto un poco sale a defender de una forma hasta demagógica, si querés, ¿no? Como, no, no estás hablando de las mujeres, Milei, vos que no querés decir nada de las mujeres, que estás atacando a las mujeres. Y en el fondo, bueno, a ver, estaría bueno escuchar qué es lo que tiene cada uno para decir de cómo van a resolver esta brecha, ¿no? Porque hay cuestiones que incluso Massa podría haber tomado de su pasado, de las gestiones de gobierno en las cuales ha pertenecido los últimos años, que han sido avances significativos en muchos ámbitos para el espacio, para las mujeres en términos laborales, ¿no? Pero quedó como ahí medio que hizo agua también al solamente decirlo de una forma declamativa y no decir concretamente, bueno, mira, a partir de tal ley ahora tenemos cupo en tal sector productivo, tal cupo en el Estado. Esas cuestiones me parece que él podría haber sido más rápido ahí diciendo en concreto cómo se hizo y cómo seguiría profundizando la resolución de la brecha salarial. Pero en el fondo no se dijo nada concreto, ¿no? Pero además te voy a decir otra cosa que me parece importante sumar a esto, que es que la realidad es que detrás de cada mujer pobre hay una infancia pobre. Porque hay una cuestión también y que hace a la violencia económica y que nunca se trata de que en estos tiempos en los que tenemos tanta precarización laboral, las mujeres no solo sufrimos por ahí la precarización laboral, sino que además la realidad es que al tener las mujeres que asumen el cuidado de sus hijos en una separación y tienen que lograr la cuota alimentaria en esos padres reticentes, precarizados, que no tienen trabajo, realmente es un problemón conseguir, porque tenemos muchos padres reticentes que con la excusa de que no tengo trabajo en blanco, se desentienden. Y fíjense la violencia económica que eso genera, porque aun cuando yo cobre igual que Gonzalo por el mismo trabajo, yo no voy a poder disponer libremente de mi sueldo porque tengo que ocuparlo todo en mis hijos, porque la otra parte no se ocupa. Entonces, la realidad es que hoy también eso afecta mucho a muchas mamás que tienen que ocuparse 100% de la carga, que ante la separación el padre se va y alega no sé cuánta cosa, que no tengo trabajo, que no te quiero dar, que no sé qué haces con la plata. Y la verdad que la mamá entra en toda una batalla enorme por tratar de buscar una cuota alimentaria que hoy, la verdad que con la precarización y con la desocupación que hay muchísimas mamás que no lo logran. No porque no tengan las leyes, sino porque en realidad, ¿de dónde le vas a sacar si no tiene un sueldo en blanco y no te lo quiere dar? Realmente yo lo digo porque lo hago de mi experiencia profesional, porque hago lo primero que le pregunto cuando viene una mamá y tiene trabajo. Claro, porque la realidad es que si no terminás por ahí teniendo suerte de que por ahí te quiera dar algo, o terminás después demandando a los abuelos para cuotas que terminan siendo insuficientes. La verdad que es muy difícil, le digo, es mucho más profundo el tema y complejo también, porque vinculado siempre a la condición económica de la mamá, tiene que ver con la satisfacción de las necesidades de las infancias. Absolutamente, Silvana. Otro de los temas de esta semana tiene que ver con una guerra. El mundo, tras que ya teníamos una, bueno, tenemos dos. En realidad hay muchísimas más guerras que se están desarrollando en el planeta, pero esta tiene un impacto global, como la tiene la guerra de Ucrania, la que está sucediendo en el sur de Israel a partir del ataque del grupo Hamas desde la franja de Gaza hacia población civil israelí. Bueno, ha desatado una nueva guerra que por la relevancia de Israel y su influencia a nivel internacional, creo que va a tener o ya tiene una afectación a nivel global, Silvana.
Sí, en realidad lo estaba hoy justamente, digo, porque tiene incluso se instaló en el debate de los candidatos, ¿no? Porque a Miriam Bregman se la cuestiona porque, viste que Milei le dice cómo que ella defendía a los terroristas, que por qué no condenaba el ataque a Israel. Bueno, entonces también se metió, Massa salió a decir incluso que él no solamente desde ahora, sino que desde el 2014 había presentado un proyecto de ley para que se juzgara en ausencia, porque en realidad muchas veces con el terrorismo tiene que ver que, bueno, el problema de poder eh, llevar un proceso adelante con personas que no se encuentran en el país, que, bueno, en fin, no, la verdad no lo conozco el proyecto, pero prometo que la próxima lo busco, y le dijo que ese proyecto se lo había bloqueado sistemáticamente la gente de Patricia Burrich, y él dijo que si va a ser presidente, va a pedir que se incorpore a este grupo Hamas dentro de el listado de grupos terroristas. Así que también se metió, más allá de que creo que esto, eh, obviamente como toda guerra siempre es repudiable, y además, digo, de dos pueblos, tanto el pueblo israelí como el pueblo palestino, que ya tiene una historia en esto, ¿no? En que se involucran cuestiones territoriales, religiosas, eh, que me parece que es lamentable, pero que además, digo, genera muchas cuestiones. Yo hoy me parece que hoy le escuchaba, en realidad la explicación de Miriam Bregman es que ella en realidad lo que dice es que de alguna manera se pone o termina diciendo que en realidad como Israel, convengamos que Israel es un pueblo que tiene Estado por una resolución de la ONU, en realidad, sino que es el único Estado moderno que nace como pueblo por una resolución de la ONU. Sin embargo, Nace después de como eso, Estado, ¿no? como Estado, claro, sí, sí, Como Estado, porque claro. exactamente, como Estado, por eso digo, es el único Estado moderno que nace como Estado por una resolución de la ONU a pedido del Reino Unido, ¿sí? Porque ellos en realidad ingresan a lo que era la Palestina histórica, y ahí se genera el conflicto en que el avance del territorio con los palestinos que estaban. Sin embargo, Israel ha incumplido sistemáticamente después de eso todas las resoluciones, y ha incumplido todas las resoluciones de la ONU. De hecho, estaba leyendo hoy, se leí una nota en la que decía que ha cumplido solamente el 0,5% de las resoluciones, y ha violado todos los derechos humanos y la persecución al pueblo palestino, que ha sido tremenda. Después Entonces, finalmente, quizás alguien tenía que ocupar el lugar de Bregman en el momento de decirlo, ¿no? O sea, Palestina no estuvo, la voz palestina, digamos que no estuvo representada ni exactamente, en el debate, ni en las voces de ninguno de los referentes políticos en todos estos días. Es un tema complicado, pero que exactamente, claramente los candidatos para mí lo toman desde el lugar de lo que queda bien, ¿no? Es exactamente. como bastante políticamente incorrecto decir algo a favor de Palestina, te pone en un lugar medio complejo, medio Sí, gris, yo ¿no? sobre este punto voy a polemizar, porque si bien creo que coincido que hay una complejidad en el tema, en el conflicto entre Israel y Palestina, los hechos que acontecieron el sábado no son otra cosa que un ataque terrorista. Digo, más allá de cómo se podía catalogar al grupo Hamas antes de lo que pasó el sábado, sin duda lo que ocurrió el sábado nos enfrenta a una situación en la cual hay un pueblo, que es el israelí, que sufrió un ataque terrorista de una dimensión enorme. Entonces, cualquier otra cosa que se diga que no sea el repudio a eso que sucedió, me parece que queda un poco descalzado de la realidad. Se pueden hacer un montón Sí, de cuestionamientos sobre la política exterior de Israel, sobre su política imperialista o el sometimiento a la población civil en la franja de Gaza, que por culpa de los bloqueos que impone Israel tienen 4 horas de energía eléctrica por día y pasan muchas penurias. Pero
el acontecimiento del que se está hablando es que hubo un ataque terrorista de una dimensión enorme. No fue una acción bélica como hay en muchos lugares del mundo y ha pasado y ha habido muchas guerras y también, aunque parezca absurdo, Sí, hay normas para eso. perdón, Digo, pero no fue un ataque y ya. Entraron, violaron mujeres, decapitaron bebés, se metieron en poblaciones donde no había gente armada. Digo, no es que lanzaron misiles y ya. Hubo acciones que no son militares, que tienen que ver con otra cosa, con el propósito de generar terror. Incluso esta decisión de tomar rehenes y de jugar con la posibilidad de registrar y distribuir material audiovisual sobre la ejecución de estos rehenes, tal y como hizo el grupo ISIS hace unos años atrás, no se puede encuadrar desde otro lugar que no sea una acción terrorista. Entonces la discusión política queda totalmente desplazada cuando de un lado lo que tenemos es un grupo terrorista. Eso creo que para Palestina y su lucha legítima es un gran problema, porque ahora no hay ninguna posibilidad de discusión política, no hay ninguna chance de que Israel forme parte de una discusión a nivel internacional ni mediada por nadie, porque de un lado hay un grupo terrorista. sí, yo me pregunto desde qué beneficio o qué realmente camino posible les ha quedado a los palestinos ver en términos de la política, ¿no? O sea, ¿qué le ha dado la política al pueblo palestino todos estos años? Donde presentan las declaraciones de faltas a los derechos humanos, donde presentan su derecho legítimo de reclamo sobre un territorio. Y en este sentido, dos organismos internacionales y Israel a la cabeza de toda esa situación siempre terminan dándole la espalda, ¿no? O sea, claramente no hay política porque para con ellos tampoco nunca hubo política. Entonces también hay que contextuar la cuestión de pensar, ¿es un acto terrorista? Sí, y claramente es un acto terrorista contra un terrorismo de Estado, ¿no? Que es el que viene ejerciendo también Israel contra, No, perdón, usando las armas. no, Vos no decís, es bueno, un acto no terrorista tienen. contra no es un acto terrorista contra un terrorismo de Estado, porque no es una guerrilla que enfrentó a soldados israelíes. Enfrentaron población civil directamente y no como daños colaterales, sino como objetivo, ¿sí? Entonces, Ujú. entrar a un kibutz a violar mujeres y decapitar niños no tiene, no es una acción guerrillera o paramilitar como ha habido incluso hace no tantos años en América Latina, pero esto es otra cosa, es terrorismo liso y No, llano. a ver, yo quiero, lo que yo coincido con Caro en esto, que uno ponga en contexto esto, en decir, a ver, no quiere decir que uno justifique. Yo no justifico el ataque ni no justifico nunca no justifico la guerra, ¿sí? Pero lo que digo es, sí digo con Caro, decir que el árbol no nos tape el bosque. Ni hablar, uno condena la acción de Hamás, ni hablar, pero eso se da en un contexto también de terrorismo de Estado y de sometimiento al pueblo palestino por Israel, que ha sido tremendo, en el Es que, que por eso digo que no justifica, yo no justifico la acción de Hamás y de los que están atrás de Hamás, porque en realidad convengamos que Irán también está atrás de Hamás, yo no justifico eso, pero lo que digo es que el árbol no nos tape el bosque. Es que no es el árbol frente a esta situación en la que estamos ahora, el bosque es precisamente eso, es un No, grupo terrorista que atacó no, población no. civil y entonces de pronto cualquier posibilidad de problematizar sobre la situación geopolítica y sobre la historia de ese conflicto queda solapada. ¿Por qué? Porque hay un hecho terrorista que encuentra como víctimas a cerca de 900 Yo te civiles. quiero decir que en realidad siempre, a ver, no solamente este grupo terrorista, las mujeres como botines de guerra es algo de que en realidad no inventó jamás. Ya desde los mismos cascos, la violación de las mujeres y derechos de los derechos humanos de las mujeres y de los niños en todos los conflictos bélicos es algo que ya es histórico, por los cuales se ha denunciado a las mismas Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, hasta incluso hasta los soldados de la ONU fueron denunciados los cascos azules por las violaciones a las mujeres.
y la violencia ejercida hacia los niños. O sea que jamás no está inventando nada en eso, ¿eh? Ahora nos acordamos que las mujeres somos botines de guerra, no, eso hace rato, y los yanquis inauguran esto de entrar a un pueblo, arrasar al pueblo y violar a las mujeres. O sea que tampoco es algo nuevo. Es que nadie dice que estén inaugurando nada. El problema es que cuando estas violaciones de los derechos y corrimientos sobre la supuesta legalidad que puede tener una guerra, no aparece como daño colateral, sino como objetivo principal. Una cosa es que un ejército invasor que se propone desarmar a un ejército enemigo en el camino tenga hombres que hacen aberraciones, y otra cosa es que el objetivo principal sea generar terror en la sociedad y en un territorio al cual se invade. Y esto aparece como objetivo central de Hamás, porque si no, no se explica esta intervención. Por eso estamos frente a un hecho terrorista y por eso la discusión política no es posible. Por eso creo que es un gran problema para la causa palestina lo que está pasando también, porque Sí, lo que de todas aparecía formas, como un actor que era discutible hasta hace tan solo una semana, todavía era discutible si Hamás era un grupo terrorista o no lo era. De hecho, para Argentina entiendo que no lo era. Ahora es indiscutible. Entonces, eso es un problema para la causa palestina y es un problema que no puede haber, que quede clausurada la discusión política sobre este tema, porque lo que hay ahora es un grupo terrorista. me pregunto en este sentido, ¿no? ¿Para quién antes era diferente? O sea, realmente toda la cuestión palestina ha sido estigmatizada desde el lugar del terrorismo mucho antes de todo esto. O sea, yo creo que a ellos no les ha cambiado sustancialmente su lugar, solamente que cada tantos años se vuelve a reabrir una cuestión. Pero a mí me pareciera, Gonza, que quizás tu visión está siendo como hablando entre pares, ¿no? Como que lo estás pensando desde un conflicto entre dos partes iguales. Y en realidad no está pasando por ahí. Yo no digo que sea una acción de resistencia ni de guerrilla revolucionaria, no. ¿Es un acto terrorista? Sí lo es. Pero lo que no se está diciendo y lo que se tendría que decir es todo lo que han hecho los israelíes y no contra en actos de guerra oficiales, Contra no el contra pueblo. otros militares de Palestina, sino asesinando a un niño a sangre fría en la calle, en cualquier lugar. ¿No? Asesinando a las mujeres, atacando al pueblo inocente, atacando al pueblo civil, lo mismo que vos estás diciendo, lo han hecho reiteradas veces y en los últimos años una vez y otra vez y otra vez, ¿no? Y esas acciones no tienen nada de Es guerra ni de más, legal, es Es terrorismo. más, te agrego eso. Ellos al ataque, jamás al ataque, lo llaman tormenta de Al-Aqsa. No sé, capaz que estoy mal pronunciado, ¿no? Porque en realidad eso es una mezquita que tiene una importancia que está bueno, convengamos que uno de los territorios que también Israel toma y que fue centro de disputa fue Jerusalén, ¿no? Que en principio por la ONU había quedado como un lugar que no pertenecía ni a los árabes ni al pueblo de Israel. Pero ellos lo toman ahí porque de hecho Israel en el año pasado entra a esa mezquita que hoy está, la tiene como, no sé, para poner un término que lo podamos hacer, como concesionada, un fideicomiso, entran en un raleo y sacan corriendo a todos los fieles palestinos que estaban ahí. Por eso es que jamás incluso, por eso le pone al nombre de esta misión, ellos le ponen el nombre de esa mezquita. O sea, que tampoco se puede desvincular completamente del accionar de Israel, que yo coincido con Caro, que no es contra el ejército. Israel viene ejerciendo acciones de aniquilamiento hacia el pueblo palestino. Desde la década del 40 para acá, que ha sido tremendo. No solamente, bueno, una de las cosas que dice Miriam Bregman habla del apartheid del pueblo palestino, porque en realidad los muros que ha construido Israel han sido tremendos en las zonas, muros en los que ha separado al pueblo palestino, ha sido tremendo. Entonces yo creo que por supuesto que condeno y tenemos que condenar todos los atentados, pero lo que digo que la solidaridad con el pueblo de Israel no nos impida ver y no nos impida borrar de escena el sufrimiento del pueblo palestino. Sin duda, ¿no? No, digo, nadie va a legitimar el sometimiento de otros. Lo que sí creo es que frente a hechos de semejante volumen, historizar en ese contexto
eh, se dificulta, y por eso creo que esta acción del grupo Hamás está corrida, totalmente corrida de la política, y obtura la posibilidad de que esta discusión que nosotros estamos teniendo acá se pueda dar en un foro en donde las personas tengan un mayor nivel de gravitación y de exposición, porque digo, estamos frente a un hecho de terror demasiado grande, y cuando eso está ocurriendo es difícil hablar de otra cosa. Sí, también es cierto Porque que es un poco, digo, la pollera corta, buscarle la pollera corta a un sector que está siendo víctima de un ataque terrorista, diciendo, pero usted es tal cosa. Seguramente, puede ser, quizás, en este caso yo coincido con el marco que ustedes plantean. Me parece que queda un poco fuera de contexto, y me parece que ahí Miriam Bregman puntualmente no fue del todo asertiva, porque digo, en todo caso hay todos los días del año para reivindicar los derechos del pueblo palestino, y entonces hacerlo en el momento en que Israel está sufriendo un ataque terrorista de tanta magnitud es ponerle un pero a algo que no tiene peros. Hay un ataque terrorista tremendo que no tiene peros y no tiene ambajes para por lo menos lo que son los cánones culturales nuestros, que es el único lugar desde el que podemos hablar. Entonces me parece que ahí hay una dificultad. No sé si querían agregar algo más. sí, por ahí una cosa más que me quedé pensando, el pero me parece que está en el espacio, en la alternativa, ¿no? Vos decís, eso se tendría que haber discutido, no se va a poder discutir en los ámbitos donde corresponda, dígase la ONU o cualquiera de esos espacios internacionales, ¿no? Claro que no se va a poder discutir porque los palestinos nunca tuvieron voz ahí, ¿no? Son órganos que también están controlados siempre por las potencias, por países dominantes, entonces a los Pero no palestinos, es la verdad, cierto, ¿qué les claro, pero cambia? perdón, pero las resoluciones de la ONU dicen, son a favor de Palestina. Sí, pero Israel nunca las Claro, acató. Bueno, tal ok, cual. pero los foros De internacionales no hecho, dejaron afuera a Palestina, le dieron la razón como le dan la razón a la Argentina con Malvinas. de hecho hubo, creo que fue cuando Israel se independiza, gana la guerra, creo que fue en el 48, y desplaza al pueblo palestino, la ONU los obliga a indemnizar a los palestinos, es más, por 70 años, o sea, tenía que indemnizar a los palestinos que habían sido desplazados, por supuesto, nunca lo cumplió, como no cumplió ninguna de las resoluciones de la Bueno, ONU. por eso, pero no es Claro, cierto que el mundo le da la espalda, le ha dado la razón a Palestina. Después, obviamente, Israel defiende sus intereses, que son los que son, digo, acá no los vamos a desconocer. el mundo le da la razón en términos declamativos, ¿no? O sea, pero si fuera al revés, si fuera que estamos hablando de un país que no está bancado por quienes está bancado Israel, claramente sería más que una declaración de intenciones, ¿no? Sería más que una sanción, digamos, simbólica. ¿Habría algún accionar concreto? ¿Habría alguna restricción económica? ¿Habría algo, como le ha pasado a cuántos países que sí son contrarios a Estados Unidos, empezando por ahí? En este caso, ellos tienen, sí, che, está re mal lo que estás haciendo, pero bueno, tampoco es que nos vamos a enojar tanto, ¿no? Entonces, en este sentido, Palestina nunca ha tenido el peso necesario para poder discutir de igual a igual con Israel. Y me refiero a una cuestión que también tiene que ver a nivel mundial con una cuestión cultural. Es como que, fíjense, también en nuestra cultura, como vos decís, Gonza, uno lo mira desde donde uno está, ¿no? Pero es una mala palabra, quizás discriminar a un judío, decir algo en contra. Estados Unidos es el país con más museos del Holocausto que tenés en el mundo. O sea, hay una construcción de una memoria colectiva común donde claramente ahí está la víctima, esta es la causa que ellos revitalizan después de la Guerra Mundial. Pero en cambio, ¿cuántos pueblos ha asesinado? ¿Cuántos museos de estilo del Holocausto tendrían que tener los yanquis para poder mostrar todas las víctimas que tuvieron, ¿no? Pero es más fácil ponerse de ese lugar, es más fácil construir ese sentido común. Entonces, en esa batalla cultural, Palestina está al horno, ¿no? Y ahora, bueno, más Y complicado en ahora eso, más. tienes toda la razón, ahora más, ¿no? Ahora más, digo, esto que decís pasa exactamente así. De hecho, digo, el pueblo armenio está sufriendo muchísimo Otra. por estas horas,
y creo que esto también revela el sesgo de la izquierda, que no ha dicho nada a propósito de eso. Y ahí creo que aparece como un rasgo un poco antisemita en la selectividad de los conflictos internacionales y en cómo se construyen las solidaridades. En fin, me parece que en ese sentido esta acción del grupo Hamás hace muy difícil que este tipo de discusiones puedan salir del under y de foros como el que tenemos acá no convencionales. Bueno, escúchame, te puedo comentar algo? Nos quedan poquitos minutos, ¿no? ¿Cuánto Nos estamos? quedan poquitos minutos, lo que ustedes quieran decir y No, cerramos. contar un poco para traer acá a la localía, que bueno, en la localía, no sé ustedes si habrán leído algo, a mí me llamó la atención, según las notas periodísticas que le han hecho últimamente, que me parece que la transición está tomando otro color, ¿o no? Hoy leí una nota que le hacen a Rolando Figueroa en la que dice que va a tener un gobierno austero, que amenaza con reducir la planta del Estado, en la que, como yo sé que en algún momento charlamos que nosotros en la campaña dijimos que Rolando Figueroa había encarnado de alguna manera mejor el discurso del Milei, de la antecasta y del gobierno austero, que incluso que los mismos representantes de la Fuerza Libertaria acá en la localidad. Hoy me llamó la atención esto, pero por otro lado, también leí que Neuquén va a tener un presupuesto eh, para el próximo año, o va a tener un incremento de sus regalías mucho mayor. Así que me parece que encima de que ya hay mucha incertidumbre, uno que camina por ahí en los pasillos de la administración pública, hay mucha incertidumbre, ¿no? De qué va a pasar. Y tampoco, supongo que la cuestión esta nacional tampoco ayudó mucho. Me parece que hoy la transición en la que todavía no hay nombres, o sea, salvo Julieta Corrosa y Pepe Ucet, después no hay más nombres, y en la que se empiezan a tirar estas pautas, estas puntas, hacen que la transición y que la ansiedad, ¿sí? De no solo los que pretenden ocupar un cargo, sino de toda esa planta política que no alcanzó a entrar a planta permanente y que está pensando qué va a pasar con su futuro laboral después del 10 de diciembre, empieza a tomar, ¿no? un tinte bastante particular. La ansiedad se empieza a hacer sentir. No sé ustedes qué observaron. Sí, a mí me llamó la atención de los últimos días la foto de Mariano Gaido con Rolando Figueroa, ¿no es cierto? Me parece que ahí hay un indicio. Teníamos a un Rolando Figueroa desde el minuto cero, desde que se conoció el resultado electoral, que dijo como que no iba a salir a la caza de dirigentes del MPN, y empezó a tender puentes con los intendentes del interior del MPN y con distintos dirigentes y demás. Quedaba suelto Mariano Gaido. Yo francamente no sé qué significado tiene ese encuentro, pero no es un encuentro que haya trascendido a través de la prensa, sino que hubo una foto voluntaria de ambos y una gacetilla de prensa muy elogiosa en lo que hace al trabajo colaborativo entre la Municipalidad de Neuquén y el futuro gobierno de Rolando Figueroa. Eso a mí me llamó mucho la atención en lo que hace a los movimientos políticos del primer nivel de la dirigencia neuquina. Sí, incluso vos fíjate que Mariano Gaido subió al escenario en el acto del 27, el acto en el que viene Massa Neuquén, en el que estaban los rolistas, por ponerle un nombre, ¿no? Porque estaba el PJ rolista, estaba Tania Bertoldi, Lucas Castelli, bueno, que son representantes del rolismo, de esa alianza rolista hoy.
los sindicatos y estaba Mariano Gaido, o sea, todos suponemos que Rolo estaba ahí, no estaba en presente, pero probablemente no salió a repudiar el acto y creemos que el que termina convocando eso es él. Y Mariano Gaido ahí creo que también el acercamiento, y de hecho Mariano creo que en las entrevistas termina diciendo algo como que él también va a llevar la austeridad y que también va a haber cambios de funcionarios, buscando los que sean más eficientes, y que, o sea, me parece que como que se alinean de alguna manera con miras a lo que se viene. Coincido con Gonza, no sabemos hasta dónde. En lo que hace a la participación de Gaido en el acto que contaba recién, lo que dejaron trascender es que fue Sergio Massa el que lo llamó directamente a Mariano Gaido y le dijo quiero que estés. Digo, no creo que haya ahí una cuestión mediada por Rolando Figueroa, creo que cada uno llega por distintas terminales a Sergio Massa y también creo que la política o los políticos todavía conservan instinto de supervivencia y por eso No, de no, yo alguna no digo manera que perdón, Gonza, no, poniéndole más o menos el cuerpo, pero todos auspician un triunfo de Sergio Massa sobre Javier Milei, ¿no es cierto? yo no digo que esté mediado, no quiero decir que Rolo lo puso a Mariano Gaido ahí, yo digo que ese acto era un acto del rolismo, eso es a lo que me refiero, Claro. y que él termina ahí, porque todos los que estaban ahí tenían como denominador común que habían apoyado la campaña directa, abiertamente o indirectamente habían apoyado la campaña de Figueroa a gobernador. Y Mariano, bueno, indudablemente no, pero termina ahí convocados o unidos por la visita de Sergio Massa, en la que además dejan afuera, como ya lo dijimos, a los candidatos del PJ, ¿no? Los candidatos no brillaron por su ausencia en ese acto. Quizás restan más que suman en este momento. Sí, Y un poco relegado. El peronismo neuquino no está en su mejor momento. no, indudablemente no. Desde hace Indudablemente. muchos años, pero bueno. Bueno, Silvana Reñones, Carolina Villar Las, nos reencontramos el próximo martes a las 20 en ¿qué este va a mismo pasar? canal. ¡Qué miedo! Una semana puede pasar de todo en este ¿Quién país. sabe en qué estaremos? A ver, dentro de una semana vamos a estar a nada de De las las elecciones, elecciones. de las elecciones generales. Así que va a ser un momento de máxima tensión. No sabemos a cuánto va a cotizar la divisa estadounidense para ese momento. Y encima es martes 17 de octubre. Encima. ¡Wow! Total, va a ser 17 de octubre. Bueno, entonces venimos preparados para el 17 de octubre, lo pasamos acá en No Convencionales, seguinos en las redes sociales, noconvencionales.nqn en Instagram y si nos estás viendo a través de nuestro canal de Twitch, seguinos ahí, dale, reaccioná, comentanos, seguinos y nos reencontramos a través de las redes sociales durante la semana hasta el próximo martes Hasta a el las próximo 20. Fue un martes. placer. Chau, Caro, Muchas chau, Silvana. gracias. Chau, chau.